Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Sancho Payé, soy de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Actualmente me encuentro en el ciclo 4, en el grupo 2. El día de hoy voy a hacer un CRUD, un tutorial de cómo hacer un CRUD con Java y Spring Boot para uno dental. Esto dentro del curso de lenguaje de programación 2. El objetivo de este CRUD es enseñar a construir un sistema de gestión para una dental en Java y Spring Boot que permita realizar operaciones básicas de CRUD, que son crear, leer, actualizar y eliminar, que son las abreviaciones del CRUD, las iniciales del CRUD que están en inglés. Sobre los registros de citas dentales, gestionar eficientemente la información de los pacientes, fechas, motivos y todo lo que requiera, ¿no? Todo lo relacionado a un consultorio dental. Para el cual necesitamos estar en el Intel IDEA, eh, donde vamos a abrir un proyecto. Vamos a abrir aquí un proyecto, new project, y aquí podemos crear. A ver, okay. Ya, aquí podemos crear. Eh, ya, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Aquí lo vamos a hacer con el Spring Initializer, donde vamos a escoger el lenguaje de programación en Java, en Maven, en Spring Boot 3.5.6 Snapshot. El nombre que va a ser CRUD Dental, el nombre dental en Java 17. Y esto es importante, ya que estas son las dependencias que va a necesitar nuestro proyecto. Estas dependencias las voy a borrar y las voy a volver a agregar para que sepan cuáles vamos a utilizar. Primeramente vamos a utilizar a Lombok. También vamos a utilizar a Spring Data JPA. Vamos a utilizar Spring Web. Vamos a utilizar Spring Boot. Ahí está, este es Spring Boot. También vamos a utilizar MySQL Driver. Esta es otra manera de crear un nuevo proyecto. Y estas son las dependencias que vamos a necesitar. Ahora vamos a generar y automáticamente se va a generar. A ver, a ver. Justo ahora tiene que descompartirse en internet. Conveniente. Ya, ahora sí. Se ha descargado como Dental Ship. ¿Ya? Y lo vamos a nuestro repositorio, a nuestros documentos, descargas, dental. Esto lo vamos a eliminar. Es anterior. ¿Ya? Esto lo vamos a extraer. Vamos a examinar. Va a crear una nueva carpeta. Nueva carpeta que se llama dental. Ya. Dental, voy a seleccionar esta carpeta y extraer ahí. Ya. Ahora que ya hemos extraído, lo vamos a abrir desde el IntelliJ. ¿Dónde está? Aquí. No, ¿dónde está? Open. Buscamos donde en la ruta que lo hemos almacenado. Aquí en este caso dental. Y aquí estaría dental. En una nueva pestaña. A ver. Ya. Después de que hemos creado el proyecto, vamos a ver que aquí tenemos el archivo POM. ¿Ya? Nos vamos a ir al archivo POM, que automáticamente se crea. Y aquí vemos que está correcto y es así como debe estar para que este sistema funcione. ¿Qué hace todo este código? En sencillas palabras, este código es el archivo de la configuración principal de nuestro proyecto Maven en Java, prácticamente, que son dependencias que necesitan como librerías externas, la versión de Java que vamos a usar
los plugins que vamos a usar en la compilación y ejecutar, además de cómo construir el proyecto. Ya, ahora vemos que tenemos el parent aquí, un parent, donde podemos observar el nombre, dental, y también tenemos dependencias. Estas dependencias es como una biblioteca externa que el proyecto va a necesitar para funcionar sin errores. Esto también nos va a ayudar a resolver tareas como conectar a base de datos, para ya no escribir, ¿no?, el código de cero, sino que aquí ya lo tenemos. También podemos agregar más dependencias, pero cuando sea necesario. En este caso no lo amerita, así que vamos a continuar. Vamos a crear los packages. Ay, ya, Java. ¿Dónde está? Ah, no, no, me estoy olvidando. Ah, ya, me estoy olvidando. Primeramente, vamos a... Ya, lo vamos a crear de frente. Después lo vamos a conectar. Ya, main Java Crudental. Acá creamos new package. Y vamos a crear el controller. Un controller. También vamos a crear new package. Vamos a crear el modelo. El model. Vamos a crear también new package, el service. El service. También vamos a crear new package. Y vamos a crear el repositorio. Repositorio. A ver, repositorio. Sí, está bien, repositorio. Sí, está bien escrito. Listo. Una vez que ya tenemos, vamos a conectar a la base de datos en MySQL. A ver, nos vamos aquí a ir a Resource, lo abrimos y tenemos aquí la aplicación de propiedades. Aquí es donde vamos a definir y tenemos que conectar. Vamos a ir a la guía. Aquí tenemos a la guía. Esta es la conexión a la base de datos. Copiamos. Ya. Ya está, acá tenemos el nombre dental. Y aquí tenemos el localhost, que es 3306, con lo que se trabaja en Laravel en MySQL. Ya, ahora este es el nombre de nuestra base de datos que vamos a crear. Aquí lo podemos definir para que coincidan y también se conecte. Ya, esto lo puede cambiar a cada uno a como quiera crear su base de datos. Es el nombre, eso simplemente es el nombre de la base de datos. El usuario root sin contraseña. Ya, listo. Ahora vamos a ya que lo hemos definido, vamos a abrir nuestro Laragon, la base de datos. Ya, vamos a actualizar y vamos a crear nuestra database, que es, ¿dónde está? La guía, que es DientesDB. Ya. Uy, ¿qué fue? Voy a escribir. Ahí está, DientesDB. DientesDB. Lo vamos a crear. Ya está creado. Ahora este DientesDB está vacío. Está vacío. Lo hemos conectado en el puerto 3306. Está bien conectado. Y ahora, ahora que ya está creado, aquí en PHP y también en el IntelliJ, lo vamos a conectar los dos. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos aquí a Database, Data Source, y como lo estamos haciendo en MySQL, lo vamos a hacer ahí. Ahora, como hemos definido aquí el usuario el localhost, el nombre de la base de datos, lo vamos a hacer acá. Conectamos. En este caso el usuario es root por defecto. Ya. El puerto está bien, 36 ya. Ahora la database se llama dientes guión bajo db.
clientes-db. Ahora vamos a hacer el test de conexión para ver si está correcto, para ver si va a correr, sí. Le damos en OK. Vemos si se conecta. Vamos a esperar. Ya. Vamos a abrir. Como podemos ver, aquí está vacío, así que vamos a empezar a rellenar. Y al finalizar ya vamos a tener todas las tablas hechas ahí. Primero nos vamos a ir, está vacío todo, nos vamos a ir a modelo y vamos a crear una clase. New Java Class. Y vamos a crear una clase llamada cita. Cita, ya está. Luego vamos a copiar el código y después lo vamos a explicar la funcionalidad. Nos vamos a la guía. Aquí está cita. Control C. Ya borramos. Control V. Local dates. Está importante. Ya. Aquí tenemos un error. Vamos a tratar de solucionarlo. Bien. ¿Dónde está? Aquí. File. Estructura. Ya. Y aquí. Acá. Módulos. Está todo correcto. 17. Dependencias. 17. Ya. Aquí también. Librería. Ya. ¿Dónde está? Aquí. Hay aquí. 17. Aquí también. 17. Ya. Lo aplicamos. Y yo creo que con eso ya estaría. A ver, revisamos. Ya estaría ya. Ahora voy a explicar el código. Cuando estamos en una base de datos, lo que hacemos para crear tablas es hacerlo en código. Y ahora con esta tabla en modelo acá en cita, de esta manera ya lo hace directo, ¿no? Ya que está optimizando esas tareas. Ahora acá tenemos las importaciones, que es import Jakarta, persistence. Ya, aquí tenemos las importaciones como Jakarta. Ahora también tenemos el @entity, que este @entity lo que hace es convertir la clase Java en una tabla real en la base de datos. Y hace que puedas trabajar con objetos Java como si fueran registros SQL, sin necesidad de escribir SQL manualmente. Ahora en el @id, aquí en el @id, lo que hace es que en JPA marca el campo que será la clave primaria, el primary key de la tabla en la base de datos. Si lo borro la clave primaria, obviamente no va a existir, ¿no? Y ahora el generate value. El generate value es la base de datos que genera. La base de datos genera un valor, ¿no? Autoincremento que lo podemos hacer con este código. Este código lo está optimizando. Ya. Ahora los private. Tenemos aquí el private string, el tipo string, local date, nombre paciente, apellido paciente, fecha, motivo. Este de acá es prácticamente, se vendría a ser las tablas, que como sabemos cada tabla tiene sus columnas y filas, donde aquí tenemos nombre, apellido, fecha, motivo. Cuando el cliente desea una cita, él debe insertar estos datos y estos datos se van a organizar en una tabla. Ahora los get y los set. Aquí tenemos los get y los set.
que son getID y setID, que son métodos de acceso. Por ejemplo, este getID sirve para leer el valor de la propiedad ID. El seeder sirve para modificar o asignar un valor a la propiedad ID. Eso sería la explicación del código, lo que es en modelo. Ahora nos vamos a controller. Vamos a crear una clase en controller. ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a llamar la clase controller? Cita controller, lo vamos a llamar. New Java class cita controller, cita controller, listo. Ahora también vamos a copiar el código, lo tenemos aquí en esta guía. Cita controller. Bajamos, listo. Bajamos. Y acá. Ya, cita controller. Listo. Ya, aquí también nos bota error. Hemos copiado y nos bota error. Ya, pero ¿por qué nos manda error? Porque no tenemos una clase llamada cita service, por eso nos manda error. Así que ahí lo vamos a dejar porque falta crear. Listo, ahora aquí también tenemos un array. En su caso, si es que les bota error, simplemente le dan clic y acá va a poder ser importar, ¿no? Y les va a importar el Java utilist. Ya, acá no debemos hacer nada porque posteriormente lo vamos a crear y se va a corregir automáticamente. Ya, ahora ya no es necesario también corregir aquí. A ver. Ya, sí nos va a marcar error, pero cuando vamos a rellenar los demás, los CRUDs, vamos a insertar los códigos y ya se va a corregir. Así que vamos a ir al repositorio y vamos a crear una interface, ya no una Java, una clase Java. Una sí, pero en interface, llamada cita repository. Cita repository. Ya. Listo, igualmente en esta cita repository vamos a insertar su código. Cita repository, aquí lo tenemos. Control C. Control V. Ya está. Ahora, ¿qué es un repositorio? Un repositorio en Spring Boot es una interfaz especializada que te permite interactuar con la base de datos sin escribir SQL. Se usa junto con JPA para hacer operaciones como guardar, como buscar, eliminar y actualizar. Ya hemos insertado el código, los imports. Ya, luego creamos en service la clase cita service. Service, clase cita service. Ya, luego de que creamos la cita service, insertamos también su código. Ya lo tenemos listo para copiar. Cita service aquí. Lo copiamos, borramos. Ya hemos creado. Ahora que hemos creado, mira, ya todo, ya no tenemos en el controlador, ya no tenemos los errores. Porque van conectados de la mano. Trabajan uno con el otro. Ya. Ahora como posiblemente les salga error en cita controller, así que al hacer esto ya no les va a salir error. Ahora sí vamos a explicar el funcionamiento del código aquí en cita controller. Ya, primeramente el REST controller y el request mapping en citas. En Visual Code, en Laravel, tenemos paquetes y en esos paquetes teníamos las rutas donde podíamos definir la ruta. Aquí con request mapping esto ya es directo ya. Aquí la ruta es cita, es directo. O sea, esto nos optimiza esa tarea. Ya.
Esta es una clase de controlador, ¿no? Sus métodos devuelven datos en forma JSON o XML, pero normalmente son en JSON. Ahora vamos a explicar el private final. Esto es lo que hace es que el controlador que depende, este es el controlador, ¿no? Que depende de la clase de cita service. Por eso mandaba error, porque no teníamos la clase definida. Se usa para inyectar dependencias por construir el Spring para que devuelva automáticamente. Ahora el getMapping. El getMapping es un método get, esto devuelve todas las citas. El método get y el método post lo vamos a ver en el Postman también. El método get sirve para, se podría decir, recaudar los datos o devolver, ¿no? O sea, darte, o sea, tipo, es prácticamente como consultar. Digamos, si tengo 10 citas y voy a la base de datos y consulto, me va a devolver 10 citas. Ahora tenemos el get mapping citado por ID. Aquí el get mapping citado por ID. En el Postman también nos va a servir esto para buscar por ID, ya que vamos a tener varios datos agregados y a través de esto nos va a poder seleccionar específicamente, consultar específicamente. Para que consultemos en Postman, el ID va a buscar la cita por ID individualmente. Aquí también hay un else. Cuando la cita no exista en la base de datos, te va a mandar un mensaje como la cita no encontrada. Ese es el else. Ahora lo demás de sus funciones tiene como actualizar, crear, ya. Ahora nos vamos a este código. Ya, lo que hace es que podemos modificar el campo de la cita sin reemplazar todo lo que, todo, ¿no? Todo lo que deseamos modificar. El motivo de este código ejecuta y modifica solo lo que queremos en específico. Modificamos, digamos, nombre, apellido, solo fecha y todo motivo, ya no todo. O sea, te permite modificar em, específicamente. Ya, ahora nos vamos a repositorio. Ya, en repositorio, como ya le expliqué, un repositorio en Spring Boot es una interfaz especializada que te permite interactuar con la base de datos sin escribir SQL. Se usa junto con JPA para hacer operaciones como guardar, buscar, actualizar. Aquí podemos ver un extends. El extend es como, a ver, como una herencia que podemos definir como cita para buscar por ID, eliminar. Pero en este caso podemos agregar más acá, no eliminar y esas cosas, pero lo dejamos así como está. Ahora vamos a service. Ahora aquí en cita service. El @service, acá, @service, indica que la clase es un componente del servicio en Spring. Y el Spring detecta la inversión del control que tiene en el Spring. Que tiene el Spring, perdón. Ahora nos vamos al list seat acá, este array. Ya, esta parte del código lo que hace es que recibe una instancia de cita repository mediante la inscripción de las dependencias. Puede ser crear una clase y pasarla a otra automáticamente. Ahora nos vamos al optional. Lo que hace el optional es si un dato que existe en la base de datos y queremos agregar lo mismo, o sea, repetitivo, nos dirá que existe y si es que no existe el dato, ella lo agregará exitosamente. Ahora tenemos el public cita, guardar cita. Aquí el código sirve para crear una cita sin ID. O es nulo, o que es nulo, o también actualizar, ya que existe en la base de datos. Si existe en la base de datos. Y el último lo que hace es limpiar, ¿no? Eliminar. Esto sobre los códigos. Y ahora nos vamos a ir al Postman para consultar. Vamos a abrir el Postman. Vamos a darle aquí un refresh. Ya, vamos al Postman. Aquí tenemos el Postman. Abrimos. Y ya tenemos. Ahora en el Postman lo que tenemos que hacer es colocar la ruta, que es http
slash localhost, el puerto que hemos usado, 8080, y lo que vamos a consultar, que es las citas. Ahora, como les dije, el método get es para consultar, ¿no? Es simplemente para consultar. Después voy a explicar el método post y últimamente el delete. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que va a consultar en citas, todos los datos que hay en citas. Pero va a marcar aquí, a ver, hay un error, parece. A ver, hay un error. Aquí estamos en el Postman. Vamos a consultar en la ruta 8080 lo que son las citas con el método get. Que va a consultar todo lo que está en la base de datos. Está consultando si hay citas existentes. Para eso sirve el método get. Vamos a ejecutar. Y lo que nos va a devolver tienen que ser corchetes. ¿Por qué no se vuelve corchetes? Porque las citas en la base de datos no hay ninguna cita. Entonces está vacío, por eso no se vuelve. Ahora vamos a agregar con el método post. El método post es el que agrega a clientes o los datos a la base de datos. Ponemos raw, primeramente body, raw y JSON y nombre del paciente, Choco, apellido, Texas, la fecha, el motivo, consulta de endodoncia. Y vamos a agregar. Y se ha agregado. Este cliente se ha agregado con el ID 1, es lo que les estaba diciendo del autoincremento. Ahora vamos a consultar con el método get y efectivamente sí nos devuelve al cliente. Y ahora vamos a agregar un segundo cliente que vamos a llamar Joel Díaz, consulta de brackets. Y ejecutamos y sí se agregó con ID 2. Ahora ya tenemos dos ID, dos clientes y vamos a agregar uno tercero, María Roca, que viene por consulta de caries, le vamos a poner. Por consulta de caries. Ejecutamos y se agregó también con ID 3. Estas son las funcionalidades del Postman. De estos tres, ¿no? Del Postman, que es get, sirve para consultar. El post para agregar. Y ahorita que vamos a explicar el delete. También podemos consultar en el get por el ID. Como hemos podido ver cada vez que hemos estado agregando, cada cliente, cada paciente ha estado teniendo un ID 1, ID 2, ID 3. Y ahí mismo en la misma ruta consultamos en citas con el ID del cliente. Esto nos va en el método get que nos va a devolver solo el cliente. Pero si no consultamos por el ID, nos va a devolver a todos los clientes, ¿no? A los 3 clientes que tenemos. Vamos a probar a los 3 clientes. Y sí, a los 3 clientes nos devuelve. Y vamos a probar ahora por el ID, ¿no? Lo vamos a buscar al 2 y solo nos tiene que devolver el 2. Y solo nos devuelve el 2. Ahora vamos a buscar al 1, a Choco, Texas, y al 3 que vendría a ser a María Roca. Ya, estas son las consultas con el método get por ID. Y ahora vamos a ver el método delete, que en inglés delete es eliminar, que también podemos eliminar por conjunto o también por ID. En este caso tenemos, no hemos eliminado a nadie, tenemos a Choco, tenemos a Joel, tenemos a María
y vamos a ejecutar eliminando por ID. Vamos a probar con el cliente, con el paciente número 3. El paciente número 3 es María Roca, que viene por consulta de caries. El 2 vamos a eliminar, que vendría a ser Joel, Joel Díaz, con el método delete. Y como vemos, se elimina. E igualmente se elimina en la tabla de PHP MyAdmin y también en IntelliIDEA. IDEA. Se elimina porque está conectado, se va a eliminar automáticamente. Simplemente damos un refresh y lo podemos observar. Espero que les haya gustado este tutorial. Eso ha sido todo. Muchas gracias.